sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. A ver, ¿quiénes estuvieron con Cristo y quiénes no? De los 4 evangelistas, ¿quién estuvo con Cristo? Juan, claro, aleluya. Este discípulo llamado el discípulo amado, que no nada más escribe el evangelio de Juan, sino también escribe el evangelio, las 2 cartas de primera y segunda y tercera de Juan. Ok, ¿cuál es el segundo evangelista que estuvo con Cristo? Mateo, muy bien, aleluya. Y entonces encontramos que Lucas, el médico de profesión, no tan solo escribe su evangelio, sino también escribe ¿qué? El libro de los Hechos. Recuerden que los Hechos también lo escribe el doctor Lucas, el médico Lucas. Ok, ¿y cuál es el cuarto evangelista? Ya Juan, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, y Juan Marcos, tampoco estuvo con Cristo, no fue discípulo de Cristo, seguramente indagó, pero Juan Marcos, se me hace que era un hombre, bien intrépido, ¿cómo puedo decir? Bien valiente, bien arrojado, no tengo la palabra para decirlo, pero era de los fuertes. Que escribe en 16 capítulos, qué verdades tan poderosas. Que por cierto, vamos a ver hoy un poquito de Mateo y Marcos. ¿Ok? Bueno, hermanos, estas son cosas que ustedes como cristianos deben saber. ¿Ok? Mateo 24, vamos a dar lectura, verso 3 en adelante. El tema de hoy es acontecimientos antes de la segunda venida. El mensaje lo empecé a predicar el 4 de junio. Ya estamos cerrando mes. Y hasta apenas ahora voy a cerrar con el mensaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque una semana después tuvimos a nuestro hermano Isaí. ¿Cuántos recibieron la palabra? Ustedes no la recibieron. Recibieron a mi hermano Jaciel. ¿Cuántos recibieron la palabra de mi hermano Jaciel? Y luego el siguiente domingo fue Día del Padre, pues tampoco prediqué. Hasta ahora tengo la bendición de poder predicarles, hermanos. Y entonces vamos a concluir con ese mensaje que empecé el día 4 y hoy lo vamos a concluir, hoy 25 de junio, un día muy bonito porque hoy estoy celebrando 29 años de casado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y miren que en lugar de estar con mi esposita, estoy con ustedes. Así que hermanos, bueno, pues no hubo oportunidad de salir, pero bueno, ya Dios dirá más adelante. Amén. Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, hasta ahí. Entonces vendrá el fin, hasta el verso 14. Vamos ahora a que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Amén. Porque a eso hemos venido, a que el Señor habla a nuestro corazón. ¿Va a haber clases de niños?
¿A quién le tocará? Ni a mi hermana Fanny. ¿Y está la hermana Valverde? Yo ya no sé si estará o estará esperando. A ver, alguien que vaya a checar. ¿Checas, Areli? Por favor. Pues sí, para que los niños puedan. Ya, Areli Valverde. Areli Díaz. No, pero ya va Valverde. Miren, hermanos, según el texto bíblico que acabamos de leer, para los que son observadores, se mencionan 13 evidencias, 13 acontecimientos que tienen que venir antes de que Cristo venga. Miren, hermanos, ustedes y yo tenemos que estar tan convencidos de esto. Así como estamos convencidos de que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestra vida, debemos de estar convencidos que Cristo viene por segunda vez. Así de claro. Porque si usted está hablando de Cristo, cree en Cristo, le pide a Cristo, se encomienda a Cristo, pero no lo está esperando, entonces tenemos un error, un grave error. Estamos cometiendo un grave error. Todo lo que estamos haciendo en este mundo, en esta vida, tiene que ser, hermanos, pensando en que Cristo viene y que yo tengo que rendirle cuentas a mi Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí hay 13 evidencias. No las voy a mencionar en el orden que viene aquí, pero son 13 cosas y todavía añado una más que viene en el libro del Antiguo Testamento. ¿No? ¿No va a haber clases? Bueno, ok. No hay clases. Quédense aquí con nosotros los pequeñitos. Ok. La primera de ellas, hermanos, tiene que ver con la apostasía. La Biblia nos enseña aquí en la palabra de Dios, es la primera que quiero mencionar: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Recuerden ustedes que uno de los mensajes en el Apocalipsis tiene que ver con el volver al primer amor. ¿Qué significa eso? ¿Puede pasar que un cristiano pierda su primer amor? Sí. Sí, puede existir que un creyente fervoroso, que haya conocido de Cristo, que le haya adorado, que se haya involucrado en su obra, que haya participado, ¿se pierda? Sí, hermanos, tristemente sí. La apostasía significa volverse o negar la fe de Cristo. Los lunes que voy a la paquetería, yo les digo a las personas, no todos son hermanos. Yo creo que en la paquetería habrá unos 6 cristianos. Ya mi hermano Tito ha ido. Son como unos 6 cristianos. De 30 personas que hay allí trabajando, 6, 7 tal vez sean cristianos. Gracias a Dios. Pero la mayoría no. Y yo les estaba diciendo apenas estos días pasados, les digo, yo sé que ustedes con tanta palabra que han estado escuchando los lunes, yo sé que ustedes ya no pecan a gusto. Ya no pecan a gusto porque saben que están haciendo mal. Si para un cristiano, para un creyente, hacer las cosas de manera equivocada, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? Ahí andamos hasta medio apachurrados, cabizbajos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque estamos haciendo las cosas mal. Ajá. Cuando estamos contentos, felices, es porque algo estamos haciendo bueno en el Señor. Amén. Así de simple. Pero la apostasía, hermanos, tiene que ver con negar la fe. He sabido tristemente de cristianos que se regresan a su antigua fe católica adorando una vez más imágenes o ídolos. ¡Qué aberración! Porque después de haber conocido la gracia del Señor, la han desechado para volverse a su antigua religión o creencias. La apostasía es una realidad. Bien, hermanos, la pandemia puso en evidencia muchas cosas, la vulnerabilidad de la iglesia. Mucha gente no volvió, mucha gente ya no regresó a Cristo. La apostasía, hermanos, como dice ahí, acompáñenme a segunda carta a Tesalonicenses, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses, dice la Escritura en el capítulo 2, por favor, verso 3. ¿Lo tiene? Y si no, ahí está en pantalla. Nadie os engañe en ninguna manera.
porque no vendrá, está hablando del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la apostasía es una primera evidencia de que Cristo viene, de gente que tristemente ha conocido al Señor y se ha vuelto atrás, como se cumple lo que dice la palabra, que la perra vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, a ensuciarse. Eso es lo que sucede. Primera Timoteo 4:1, dele vuelta ahí a la página de la Biblia. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y nos dice de qué manera: escuchando espíritus engañadores. La persona que empieza a apostatar de la fe es porque está escuchando espíritus engañadores, dice, o a doctrinas de demonios. Hace poco trataba yo con una familia que estaban pasando por un momento de mucha angustia, hermanos, de mucha dificultad. Y en vez de acercarse al Señor, empezaron a escuchar a la propia familia: no, yo conozco una persona que te puede ayudar, y ándale, van con aquella persona. Tenemos que saber que la apostasía, la separación de la fe, empieza cuando uno está escuchando espíritus que engañan. Ahora, hermanos, si usted dice: ay, pues es muy fácil discernir el engaño. No, Eva no discernió el engaño de la serpiente, de la serpiente cuando le dijo: no moriréis. No moriré. Entonces sí lo quiero. El engaño, hermanos, pareciera una verdad. No es tan malo no ir a la iglesia, no es tan malo andar con otra persona que no es la esposa, no es tan malo agarrar algo que no es nuestro, no es tan malo. A la luz de la palabra, todo lo que he mencionado, ¿es verdad o es engaño? Hermanos, es un engaño. De esa manera espíritus empiezan a operar en la persona. Ahora, también sigue diciendo aquí que hay doctrinas de demonios, doctrinas, enseñanza. Hermanos, usted tiene que tener mucho cuidado de qué es lo que está escuchando y dónde lo está escuchando. Hay doctrinas que no son bíblicas, hay enseñanzas que no son de la Biblia y sin embargo lo estamos tomando. Mire, voy a conseguir el nombre de esta persona. Él es un motivador. Él está en las redes. Es un hombre que al lugar donde se para llena el auditorio. La gente le encanta escucharlo porque su palabra es una palabra que habla con tanta seguridad, con tanta convicción, que contagia a las personas. Pero no habla la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. No todos los motivadores, no todas aquellas personas que dan conferencias, a veces les llaman una masterclass. No sé si han escuchado sobre eso, la masterclass de algún tema y que eso te salva la vida y que eso te saca adelante y que eso te vuelve exitoso. Hermanos, tengan cuidado con esas enseñanzas, como dice aquí la palabra, que son doctrinas de demonios. Y no nos están llevando a un reconocimiento a Cristo de su señorío, a humillarnos delante de Él, a esperar en el Señor y no estar haciendo cosas que nos van al final a alejar de Cristo. La segunda cosa, se manifestará el anticristo. Esto es algo que también ya lo leímos aquí en Tesalonicenses. Hermanos, el anticristo se opone a Cristo, pero miren, no nada más se opone a Cristo. Anticristo, como su nombre lo dice, es contrario a. Entonces, el anticristo se opone a la persona de Cristo Jesús, se opone a su palabra y se opone a su iglesia. Es algo que estamos viendo en estos días. Como el anticristo, hermanos, todavía no se ha manifestado, pero hay mucho espíritu de anticristo en este tiempo que está hablando en contra de la persona de Cristo. Yo no sé si han escuchado, de repente en las redes, en las noticias, vemos que hay un nuevo evangelio que desmiente los otros 4. Ay, hermanos, qué aberración. Eso está yendo en contra de la palabra.
Y lo estamos viendo, lo que va en contra de la iglesia. Bueno, pues ahora es bien sabido que los ministros de culto, nosotros, los predicadores, a quienes se está considerando ahora, damos mensajes de odio en contra de homosexuales, en contra de lesbianas. Entonces, que desde el púlpito está saliendo mensajes de odio hacia este grupo de personas. Hermanos, ¿cuándo hemos hablado que odiamos a esas personas? ¿Cuándo hemos dicho, mire, lo que sí decimos, y no nada más de esas personas, de todo el mundo, es que Dios les ama, pero no ama lo que hace? ¿Estamos de acuerdo? Porque así dice la Biblia. Dios ama a la persona, Dios no descarta a la persona, pero obvio no acepta lo que la persona está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles mensajes de odio tenemos? ¿Cuáles? Ninguno. Pero están yendo ahora en contra también de la iglesia. Y miren, hermanos, tantas cosas que ahora se están dando. Yo les publicaba hace poco una información que nos hizo llegar uno de los pastores de Hidalgo, que es una iniciativa, una propuesta en Ciudad de México, y que ustedes seguramente lo leyeron ahí en Puerto. ¿Están todos en Puerto de Oración? Entonces les llegó esta información, donde el consejo de la escuela para prevenir y eliminar la discriminación en Ciudad de México. Recuerden que Ciudad de México es una ciudad estratégica porque de ahí brinca a los demás estados todo este tipo de iniciativas y cambios que se hacen. Entonces ellos estaban enviando un comunicado, y fíjese, la mandan como una nota de carácter urgente, donde dicen: se requiere replantear en las escuelas las celebraciones donde solamente se exalta un único modelo de la familia. O sea que ahora resulta que celebrar el Día del Padre, no, pues es un atentado contra aquellas familias donde hay dos mamás. ¿Cómo? Las están ofendiendo. Y están considerando muy atentamente ya no celebrar el Día del Padre en las escuelas, porque atenta con otro tipo de familias que existen. Hágame favor. No vamos muy lejos. Nuestra hermana Josefina, que tiene su estancia infantil, a ella le ha tocado ver donde niños tienen a dos mamás. No hay papá, son dos mamás. ¿Qué cosa? Hermano, eso no estamos hablando del país vecino o de Europa, estamos hablando de México y aquí de los Reyes. Vean cómo el anticristo se manifiesta entonces en contra de Cristo, de su palabra y de su iglesia. 3. Terremotos. Hermanos, ¿cuántos recuerdan el terremoto del 85? Fue una cosa impresionante. Quienes tienen mi edad y quienes somos contemporáneos, yo era un adolescente, iba a la secundaria. Y recuerdo que esa mañana todavía ni siquiera entrábamos al salón de clases, todavía estábamos en el patio, y de repente empezó el movimiento terrible. El muro de la escuela se vino abajo, se desplomó. Había un compañerito ahí de la escuela que me decía, vamos a hincarnos. Fue una cosa impresionante. Y la réplica por la tarde noche también fue fuertísima. Recuerdo que estábamos en la casa y la casa se mecía, rechinaba, era una cosa fuertísima, y mi hermano, el más chico, decía: Dios, ¿por qué nos castigas? No, cuando hablamos de terremotos es cosa seria. Hermanos, cuando uno empieza a escuchar la alarma sísmica, que ahora hay toda una cultura derivado del 85, hay toda una cultura, que empieza a sonar la alarma previamente, antes de que empiece el movimiento. ¿Cómo está el corazón? Tum, 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 tum. Ya empezamos como que a estar alerta. ¿A quién le gustan los terremotos? Pues no. ¿O los temblores? A nadie. Hermanos, ¿saben que Protección Civil y el Ejército Mexicano ha estado preparándose por años porque saben que va a venir un megaterremoto? Yo sé que nosotros debemos de tener como una cultura, bueno, ¿qué pasa si tiembla y no estamos en casa? ¿Dónde nos vamos a ver? Debemos de tener un punto de referencia, debemos de tener en un lugar resguardado documentos importantes y todo ese tipo de estrategia que debemos de implementar ahora, en nuestros hogares y como familias. Pero hermanos, con todo y eso va a ser inevitable padecer o sufrir
temblores fuertes y se está esperando uno muy fuerte, que obviamente no se puede predecir lugar ni fecha, pero tenemos que saber que algo va a pasar en ese sentido. 4, falsos cristos. Hay tanto, hermanos, sobre este tema. No solo falsos cristos dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, sino también en otras religiones. El Dalai Lama, este hombre perverso, con lo último que llegó a hacer, pedir a un niño que tocara con su boca, su lengua, qué asco y qué aberración, pero lo hizo. Es todo este tipo de gente, máximos líderes de diferentes religiones. El Papa, pues no se diga, el Papa ahorita ha estado haciendo y declarando cosas que nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Habrá falsos cristos, hermanos. Y bueno, ¿qué hablar de predicadores evangélicos? También, tristemente, la iglesia, ¿cómo se llama? Luz del Mundo, que la tienen como parte del cristianismo, pues ya vieron su líder cómo siguen esa problemática. Por ejemplo, la iglesia también de Brasil, los Pare de Sufrir, también cómo han puesto en evidencia su máxima autoridad, los lujos, superlujos en los que vive, los carros, sus cosas bañadas en oro, o sea, ¿qué cosas? Estábamos escuchando en la mañana, a mi esposa le gusta mucho poner la Biblia en audio, estaba escuchando en la mañana cómo Nehemías, sí fue Nehemías, ¿verdad? Cómo Nehemías habla de qué es lo que desvió el corazón de Salomón, de este rey. Las mujeres, dice, de otras naciones desviaron el corazón de Salomón. Ahí lo reconoce la Biblia, o cómo decirlo, la Escritura, cómo el corazón de las personas que pueden ser personas sobresalientes, que Dios ha escogido, pero con cada cosa que sale. Hermanos, hay falsos cristos y eso es algo que hemos estado viendo en este tiempo. Siguiente, falsas señales y milagros. Bueno, pues yo les he mencionado sobre los santeros, sobre los hechiceros, sobre los brujos, pero también sobre ministerios cristianos, bueno, cristianos porque predican a Cristo, pero hermanos, como yo he visto en algún material, como el predicador hasta abre así la mano y le da tremenda bofetada para la liberación del hombre. Hágame favor, ¿alguien quiere? De una vez. Imagínese, hermano, esas son de las cosas que estamos viendo en estos días. Otro echándole agüita a la persona que está toda enferma y echándole agüita. Hermanos, falsos señales, falsas doctrinas, falsas señales y milagros, y que tristemente la gente lo está buscando. Mira, hermano, ya ahorita para el caso da lo mismo. Cristianos y no cristianos hacen lo mismo. Buscar al brujo, está tan desesperado, está tan afligido. Bueno, pues si va a hacer algo, pues órale. A lo mejor está así porque ahorita es una limpia, pues órale que me limpie. Yo ya no quiero estar mal. No, hombre, hermano, le va a traer nuevos males. Es impresionante esto que se está viendo en la iglesia del Señor. Hambrunas. Uno de los terribles efectos o consecuencias del COVID, hermanos, no tan solo fue dejar al paso muerte, duelo, dolor en las familias. Esto llegó a crear, hermanos, tal conmoción en todas las áreas que aún a la gente pobre volvió más pobre. Ustedes recordarán, hubo gente pues no podía trabajar, no podía pagar la renta, pues entonces no puedes estar aquí, adiós. Y a la calle. Sigue repercutiendo. Ahora los productores, fíjense, hermanos, yo conocí una persona allá en Sonora, esta última vez que fuimos, después del tremendo cultazo que tuvimos, precioso. La iglesia está, pues no sé si estará un poquito más grandecita que esta, pero el culto lo hicimos afuera. Adentro no hubiéramos entrado, y aparte el calorón que hace en Sonora. Pero estuvimos en el patio y al final se acerca un hombre, quiso platicar conmigo. Él era un productor de Chiapas y su historia muy triste porque dice que él
tenía campos de cultivo, o sea que no era cualquier persona. Tenía campos de cultivo y sin embargo, la última vez que sembró, decía él que ya era incosteable. Ya tenía la cosecha, ya era para recolectar, creo que sembraba chile, tenía ya todo el chile. Pero los compradores no querían pagarle lo justo, que de tal suerte que si él contratara trabajadores para piscar todo ese chile, no tendría para pagarles. Así que como no había para cubrir esto, entonces dejó perder la cosecha. Mi hermano Isaí hace unos años, una persona que sembró papa, ahí se da mucho la papa, habas y no sé qué otras cosas se dan ahí donde está el hermano Isaí. Ese año le pasó lo mismo a la persona. Los compradores no daban el precio justo, entonces no le iba a salir pagarle a los trabajadores para ir a desembrar la papa. Pues tú debes de saber, Areli, que se siembra ya papa en ese lugar. Bueno, entonces resulta que no contrató trabajadores. Y ya mejor le dijo a los hermanos, pues quien quiera papa, pues vaya y desentiérrenla y agarren toda la papa que quieran. Hermanos, esta es una realidad. La falta de cosechas va a traer escasez. No va a haber alimentos. Esta es una realidad que se está viviendo ahora mismo. Ustedes pueden darse cuenta cómo hay ciertos lugares donde también la gente del crimen pues impone sus propias cuotas, sus propias tarifas, y por eso es que ciertos productos aquí nos llegan pero elevadísimos. Y si antes podía comprar 1 kilo de aguacate, ahora nada más compra un aguacate. No les estoy engañando, hermanos. Así que esto es algo tremendo. El hambre que hay por todos lados. 7, el aumento de la maldad. Bueno, hermanos, pandemia como que vino a marcar un antes y un después. ¿Cómo es posible que durante el tiempo de pandemia se repuntó las agresiones, los divorcios, los maltratos, los abusos hacia los niños? Qué cosa tan impresionante. Esto es una realidad. La próxima semana vamos a ver unas estadísticas que nos presenta Sociedades Bíblicas de México, nos la acaban de dar esta semana, fui para allá, una reunión. Hermanos, se van a ir de espaldas. La cantidad de pecado y maldad que se vive en nuestros días. 8, guerra. Bueno, la guerra y los rumores de guerra. Yo sé que usted y yo no alcanzamos a entender esto que les voy a decir. Rusia y Ucrania están resueltos a continuar con la guerra. Ya están bien dañados, ya están bien afectados, pero ellos dicen, vamos a seguir con esto. Rusia está amarrando todavía, tomando decisiones todavía más agresivas, para castigar la economía, no proveyendo más servicios a Europa, etcétera. Hermanos, hay un endurecimiento. Estados Unidos, en algún momento uno de sus presidentes dice, la guerra es rentable, nos conviene estar en guerra y hay que promover la guerra. Todo por lo económico. Eso es algo que no entendemos tal vez, pero hermanos, la guerra es algo que se promueve. Y la Biblia nos enseña que se levantará nación contra nación y reino contra reino. 9, la persecución de los creyentes. En muchos países existe esto, la persecución en el pueblo de Dios. Estaba escuchando un testimonio tremendo de la iglesia en países árabes, donde literal hombres y mujeres son muertos por causa de Cristo. Eso es persecución. En nuestro país pues también ha habido en diferentes momentos este tipo de cosas que se ha sufrido y padecido. Las pestilencias que menciona allí mismo Mateo y Lucas también son enfermedades que se propagan de un país a otro y que la mayoría llega a enfermar en el país, en la localidad. Bueno, pues la pandemia, hermanos, es algo que pues nos hizo ver, ¿no?, lo vulnerables que somos. Hay países que cerraron fronteras, hay países que vacunaron a su gente, hay países que tomaron ciertas medidas para poder evitar esta transmisión, que para el caso pues sí
logró mucho daño. 11. Las aflicciones sin precedentes. Ahí en Marcos 13, por eso le decía que Marcos tiene mucho que ver con Mateo, en el versículo 17. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, el cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Estas aflicciones sin precedentes tienen que ver con la violencia, con la extorsión, con el secuestro, con los homicidios que son el pan de cada día en nuestro país. Y no nada más en nuestro país. ¿Sabe por qué está migrando tanta persona de Centroamérica? Hermanos, porque no pueden con las cuotas que las pandillas, aquí son los narcos, allá son las pandillas, que les piden, les exigen. Allá no hay forma de vivir. Seguramente ustedes han escuchado de Miel San Marcos, este ministerio que tiene cantos tan bonitos y que dan conciertos impresionantes. Bueno, pues a ellos los extorsionaron, así que no les quedó de otra más que irse a vivir a Estados Unidos. Miren qué bonita cosa, ¿no? Así que decidieron salir de su país de origen, de Guatemala, para poder establecerse en el extranjero, porque en su propio país fueron víctimas de hostigamiento, de extorsión. Qué cosa tan fuerte, qué cosa tan terrible lo que se está viviendo en este tiempo, hermanos. Secuestros, bueno, Dios tenga misericordia. Recuerdo mucho en uno de los congresos de Marcos Witt, de ya hace muchos años, una profeta, la hermana Jacobs. No todos son buenos profetas, pero ahí están mis respetos. Y la hermana decía, dentro de la administración que estaba dando, dice: yo estoy viendo cómo principados, potestades, dice, muy sanguinarios cubren la nación de México. Y eso fue dicho antes de que empezara toda esta guerra, que hasta la fecha, ¿cuántas personas ha matado? Y qué forma tan sanguinaria, tan mala. Así que son espíritus, hermanos. Por eso tenemos que orar. Gloria a Dios por los que vinimos ayer a orar. Este viernes tenemos vigilia de 6 a 9 de la noche. Vengan a orar, porque esto solamente va a ser con oración. ¿Cuántos dicen amén? 12. Las noticias de guerras y rumores de guerras, pues eso ya lo mencionamos también. 13. Proclamación del evangelio por todo el mundo. Hermanos, alégrense. Este tiempo es cuando más se ha proclamado el evangelio a nivel mundial. Todavía hay etnias, todavía hay grupos que no han escuchado el evangelio, pero hermanos, en su grande mayoría, tal vez no lo han aceptado. En México, de más de 120 millones que somos, 40 somos cristianos, pero todavía nos faltan 80. Quiere decir que 2 de cada 3 mexicanos no son salvos. Si quiere una estadística más clara, ¿no? 2 de cada 3 mexicanos no son salvos. Así que cada uno ganemos 2. Cada uno ganemos 2. Aleluya, para que esto cambie. Amén. Porque el evangelio, hermanos, esa es una pauta tremenda de que Cristo va a venir. Ya la mayor parte del mundo ha escuchado de Cristo. Cristo viene. Voy a cerrar con esto último. Vayan conmigo al profeta del libro, el libro del profeta Daniel. Daniel en el capítulo número 12. Daniel 12. Los primeros 4 versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aleluya, el pueblo de Dios tiene un ángel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Acuérdense que esto ya lo leímos ahí en Marcos. Hermanos, esta parte es lo que se conoce como la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pregunta: ¿cuántos de ustedes están escritos en el libro de la vida? Por fe. Amén.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Eso cómo va a ser? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sigue diciendo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que se enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro, o sella el libro, hasta el día del tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, ¿cómo dice? Y la ciencia se aumentará. Hermanos, vamos a enfocarnos ahorita un poquito en el nivel de conocimiento científico y tecnológico que el hombre ha alcanzado. Areli no me dejará mentir, ella como médico sabe de los avances que hay. Ahora hay maquinaria impresionante donde ya no se requiere la intervención del ser humano, sino es el propio equipo de tecnología, de tecnología de punta que le llaman, de última generación, que hacen el trabajo. Ya sea escaneo, ya sea determinar dónde está el mal, ya sea haciendo una cirugía vía láser, vía robótica, donde ya no se necesita la intervención del ser humano para hacer ese tipo de cirugías. Si hablamos de nanotecnología, es una parte donde de manera tan pequeñita se ha diseñado un robot, estaba yo leyendo sobre esto, que es inyectado al cuerpo y que va haciendo un recorrido por todo el cuerpo, destruyendo células que provocan enfermedades, de tal manera que viene a traer salud a la persona. ¿Cuánto costará eso? No lo sé. Encontramos, hermanos, que ahorita en nuestros días, aquellas cosas que se veían tan lejanas, ¿cómo se puede decir? Sí, de ciencia ficción, tan ficticias, tan locas. Yo cuando era un adolescente, recuerdo muy bien, soñé cómo en los cielos había muchas naves o muchos carros, pero que volaban, ya no en la tierra, sino volaban así. Era impresionante. Bueno, eso lo soñé. Ahora ya están trabajando con eso. Hay vehículos que vuelan, ya no, y no son aviones, son vehículos. Encontramos, hermanos, que hoy en día ustedes y yo contamos con aparatos como estos que se llaman teléfonos inteligentes. Usted puede con su propia voz decirle: ok, Google, reproduce música de Marcos Witt. Y su asistente le contesta: esta es la lista o la playlist de Marcos Witt, y empieza la música. Si usted le dice, ok Google, necesito dirección y ubicación del Centro de Fe de Zaragoza, inmediatamente esto es los resultados que encontramos, y le direcciona a lo que usted le está pidiendo. Hay dispositivos, nosotros tenemos uno en casa donde le pedimos cualquier información. A veces le decimos: ok Google, cuéntanos un chiste, y nos cuenta un chiste. Es impresionante, hermanos, esto de la inteligencia artificial, porque no es nuevo, pero se está especializando, está creciendo a pasos agigantados, de tal manera que ahora resulta que estos equipos, usted puede encontrar en ellos una lista de todo lo que usted ha hecho. De repente llega ahí: este ha sido tu recorrido en este último mes. Pues ¿quién le preguntó? Pero ya nos mandan esos mensajes y nos dicen: tú estuviste aquí, estuviste acá y estuviste acá. ¿Qué quieres hacer con esta información? ¿Quieres guardarla o quieres descartarla? ¡Qué impresionante! Hermanos, estamos interactuando en nuestros días con la inteligencia artificial. Alguien le preguntó a la inteligencia artificial sobre cómo podemos resolver los problemas de este mundo que se está autodestruyendo. Y bueno, la respuesta ha sido asombrosa, porque le respondió: destruyendo a la humanidad es como este mundo se va a salvar. Nos va a pasar, hermanos, como esa película futurista de Schwarzenegger, que venían máquinas del futuro para destruir la humanidad.
Ahora mismo, hermanos, se está trabajando con esto de la robótica, que también tiene que ver con tecnología, con ciencia. De tal manera que están diseñando ya robots humanoides. Fíjense, con la misma textura de piel, el mismo calor o temperatura que tiene el cuerpo humano. Les están diseñando así con cuerpos de mujer, o con cuerpos de hombre, para que al rato la persona adquiera uno de estos y entonces pueda intimar con los robots, ya no necesitando una persona. Usted puede decir, pero qué aberración, qué locura. A eso estamos llegando. Esto de la inteligencia artificial es impresionante. Nosotros acabamos de tener una capacitación como pastores a nivel nacional y el expositor nos hablaba acerca justamente de este software o aplicación llamada el ChatGPT. Yo no sé cuántos han escuchado de esto. Si usted no lo ha escuchado, pregúntele a sus hijos. Seguramente ellos no tan solo lo han escuchado, lo han usado. ¿En qué consiste este software, hermanos, o aplicación? Bueno, es un chat donde usted puede solicitar lo que quiera. Para los que son estudiantes, esto es una maravilla, porque antes se tenían que fletar a leer todo el libro que le había encargado cierta materia. Y ahora usted en ese chat puede escribir, dame un resumen de este libro. Y en segundos tiene usted su resumen. Este hermano nos presentaba unas imágenes donde decía, dame una imagen del rey David con un teléfono celular en su mano. Y entonces la inteligencia artificial, esta aplicación que les estoy mencionando, le hacía el diseño del dibujito y estaba el rey David con su teléfono celular. ¡Qué impresionante! Vean hasta dónde estamos avanzando en nuestros días. Hablaba yo con un pastor esta semana hablando sobre este tema, porque pues esto es algo de hoy, hermanos. Y él me decía que a esta inteligencia había personas que le proporcionaban la fotografía de alguien y le decían, hazme un cuerpo desnudo con la fotografía de esta persona. ¿Se imaginan a dónde vamos a llegar con todo esto? Y esa tecnología está al alcance de cualquiera, Así estamos en estos días. Daniel cuando escribe, y la ciencia aumentará. Hermanos, está aumentando y para el propio mal y destrucción del ser humano. Pregunta, ¿Cristo viene? Yo le he dado evidencias de que Cristo viene. Y que todas estas cosas que estamos viendo, hermanos, se están cumpliendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Señor, guárdanos. El mensaje ha concluido. Te invitamos a que recibas al Señor Jesús en tu corazón por medio de esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, he entendido que diste tu vida por mí con un amor incondicional. Reconozco que te he fallado. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Te damos la bienvenida a la familia de Dios. Sigue adelante en el camino del Señor.